los arenales, regada en sangre del bravo Saigüenque. Pero qué buena elección musical, amigo Rodrigo. Usted sabe que me imaginaba el video de este tema cantado por estos cantantes españoles, sentados en una mesa con unas buenas cajas de vino tinto, adelante, cajas de vino argentino, con un cuadro al óleo atrás de ellos de Horacio Guaraní. Lo voy a corregir en una cosa y discúlpeme. Usted está estereotipando a este señor, a Horacio Guaraní, al decir esto de las cajas de vino. No es bueno eso. ¿Sabe qué? Lo estoy enalteciendo. Para mí es una imagen potente, es una imagen tentadora, es una imagen que me da sed. Horacio Guaraní escribió esta canción allá por la década del 70 y en realidad la hizo para contar una historia de la censura y está muy relacionado a estos temas que estamos hablando de la Revolución Libertadora. Íbamos a poner algunos temas de época y se me vino a la mente enseguida, ¿se acuerda esa famosa marcha de Hugo del Carril? Esa marcha y todos los símbolos peronistas fueron censurados. Justamente acá don Horacio nos cuenta la historia metafóricamente de la censura en la música popular argentina. Hay folcloristas que fueron considerados de peligrosa ideología, más tarde los rockeros que ejercían mala influencia a la juventud, los tangueros con su lenguaje lunfardo, esa jerga de delincuentes, delictiva. Me imagino esa gente frente a la cumbia villera y no puedo evitar sonreírme. Había censura para todos lados. Había prejuicios para tirar para arriba. Me acordé esto del lunfardo. Vio que hasta le cambiaron la letra a los tangos. Hay tangos que son imposibles de cantar con el idioma castellano. Con el diccionario de la Real Academia en la mano. Ladrona, vos tu padre. Tanto me asusta una mujer que si en la calle se me acerca, me pongo al lado del policía. Claro. Tanto me asusta una mina que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón, dice la canción. Chorra. Con el poco tiempo que nos queda para terminar de desarrollar, si es que posible, este tema. Sí, además esta canción, que estaba cantada todo por españoles, también fue cantada una vez por un español, por Camilo VI. Mire usted. Sabe que la grabó don Camilo allá en la década del 70 y la grabó el mismo año en que salió la original. No me lo hacía por esas vertientes musicales. No, ¿y sabe por qué dejó de cantar? No porque haya fallecido, sino porque ya no podía más. Ya no puedo más. Sí, sí. Esto, pongamos, echamos un manto de piedad sobre este instante. Lo quiero reemplazar. Claro que sí. Pero bueno, seguimos hablando de estos temas de la Revolución Libertadora. Los nombramientos, los ceses y los nuevos nombramientos por todos lados. Tenemos acá listados enormes de cada localidad, de cada ciudad, paraje, de las comisiones de fomento. No vamos a estar diciendo los nombres de todo, pero aunque vemos nombres que son algunos tradicionales, entre los que se fueron y entre los nuevos. El 28 de septiembre asume el gobierno provisional de la gobernación de Neuquén el general de brigada Lindolfo Mesa. O sea que mire, empecemos a hacer la cuenta, porque todavía no terminaron acá, dijimos que eran 4. Tenemos el 20 de septiembre Gómez Forgués. El 23, Miguel Adrover. Digo, Gómez Forgués duró 2 días. Del 20 al 22 hubo unas horas en que estuvo acéfala la gobernación, asume Miguel Adrover, o Adrover. Y después vino Lindolfo Mesa el 28 de septiembre. En ese momento el general Mesa era comandante de la 6ª Brigada de Montaña y de acuerdo a las instrucciones de Lonardi, de acuerdo al criterio que pretendió aplicar Lonardi, hubo un decreto de la gobernación que decía, visto que aún permanecen retenidos en el territorio de la provincia algunos ciudadanos por inevitables motivos de precaución. Ahí se estaba refiriendo a mucha gente que había sido detenida por causa de portación de ideología. Exactamente. Después continúa, considerando que la Revolución Nacional ha alcanzado sus elevados objetivos de dar libertad al pueblo de la patria y lograr la plena vigencia de los derechos, deberes y garantías. Disculpe que hable así, ¿no? Pero que le acuerdan la Constitución Nacional bajo el noble lema ni vencidos ni vencedores. Bueno, bla, 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 bla. El Comisionado Nacional en la provincia decreta. ¿Qué es lo que decreta?
Artículo 1. Póngase en libertad de inmediato en toda la provincia aquellas personas aún retenidas por motivos Precaucionales. precaucionales, dice. Siempre y cuando no estén bajo sumario por delitos comunes. Bueno, después continúa un poco más. Comuníquese, publíquese y archívese. Está, sello. Sellito. ¿Pero qué pasó? El 5 de octubre asume el gobierno de la provincia el capitán de navío Ricardo Hermelo. El cuarto en discordia. Sí, que no tenía las mismas inquietudes de Mesa. Aparte era marino, o sea, nunca un marino había tenido responsabilidades Se entiende. en una provincia como Neuquén, donde no hay mar. O mejor dicho, donde hubo mar hace millones de años. Llegó tarde el Sí. muchacho. En definitiva, en el transcurso de 20 días exactos, el territorio tuvo 4 gobernadores, continuó confirmando cargos, confirmó cesando otros, nombrando intervenciones de aquí para allá o acullá. Como premisa fundamental de Hermelo era de que las personas que asumían las funciones tenían que componer esa franja de personalidades notables en su comunidad. Y obviamente tenía que ser notable, pero no tenían, No por peronista, justamente. claro, no tenían nada que ver ni remotamente con el ideario peronista. Ahí empiezan las comisiones investigadoras, como en el resto del país, donde se va a producir el mayor enfrentamiento ciudadano, porque hasta ahora parecía, bueno, cosa de los militares, los golpes, pero acá se empieza a producir el enfrentamiento ciudadano, en tanto que se empezó a dividir a todos los ciudadanos, disculpe la redundancia, con esto de las investigaciones, porque se empezó a elegir quiénes eran los elegidos, los intachables, los inmaculados, Para los elevados objetivos, y quiénes eran los peronistas. O sea, los buenos y los malos. Quiénes eran los ciudadanos buenos y quiénes eran los malos. Mirando acá los decretos, dice uno del 24 de octubre, resulta necesario investigar exhaustivamente las irregularidades producidas durante la gestión del régimen depuesto, cometidas por funcionarios o particulares vinculados con aquellos, y determinar las responsabilidades emergentes de las mismas. Ahí me detuve cuando estaba leyendo porque en realidad resumí un poquito. Este fue el argumento que utilizaron, del cual se tomaron para poder justamente empezar las persecuciones contra personas que tenían probada participación en el gobierno anterior, algunos participación efectiva y otros desde lo ideológico. Se empezaba a juzgar al peronismo, porque uno de los objetivos de este gobierno de facto era justamente desperonizar el territorio. Y empezamos a ver, así como teníamos o tenemos listado de funcionarios dados de baja, también tenemos listado bastante grande de trabajadores, podría decir, que cesaron en sus funciones por haber sentido simpatía por el gobierno anterior depuesto. directores de escuela, maestros, sobre todo en el área de la salud y en las áreas de la educación y la salud, le dieron de baja a muchísima gente. Sí, a diestra y siniestra. Mientras usted está hablando, estoy mirando listo de nombres. Pedro Víctor García, director de la Escuela Primaria 125. Antonio Cucurulo, maestro de la Escuela 121. Por ejemplo, director de la Escuela 119 de Cutralcó, Carlos Hilario Esteves. A su esposa Liliana Rosa Josefa Adobati de Esteves, que era maestra. En algunos casos los restituyeron, en muy pocos casos. En la mayoría no se los restituyó. Es bastante extenso el listado, solo nombré 3 nada más, pero podría estar 10 minutos leyendo todos los nombres. Cuando asume Pedro Eugenio Aramburu, el 13 de noviembre, o sea, renuncia a Lonardi. Lo renuncian. Sí, la Marina ejercía demasiada presión. Ellos consideraban que habían hecho la mayor parte, el mayor sacrificio durante las revueltas a Perón. Tuvieron que soportar, entre comillas, soportar, ¿no?, el exilio de varias de las personas que participaron. Sí, también sacrificaron varias toneladas de bombas en Plaza de Mayo, la Marina. Exactamente, o sea, muchos de los exiliados de la Marina estaban en Uruguay luego de haber participado de ese bombardeo. Hay una anécdota de que cuando se enteran de que fracasó
ese intento de asesinato de Perón, estamos hablando antes del golpe, momentos de aquel bombardeo a Plaza de Mayo, cuando se enteran del fracaso, había un avión dispuesto para llevárselos a todos a Uruguay, y en el avión entraban solamente 30 personas, pero las personas que tenían que exiliarse, o que habían participado, que se tenían que exiliar, eran como 70. Y no se sabe cómo el avión levantó vuelo igual con 70 personas, le costó levantar vuelo, le costó carretear en la pista, parecía que no llegaba al final de la pista, que no levantaba vuelo, pero finalmente levantó y se fue a Uruguay cargado de marinos que habían participado en aquel alzamiento. Eso está en un libro del periodista Larraqui, Marcelo Larraqui es el nombre, Marcelo, ¿no? Ya cuando viene este periodo que encabeza Aramburu, que tenía marcada influencia de la Marina, como dijimos, el contraalmirante Isaac Rojas, figura fundamental, prácticamente vicepresidente de facto. Bueno, ahí es donde se ordena la disolución del partido peronista, en todas sus ramas. Sí, se hicieron cargo de sus bienes, digamos, por decreto. La prohibición del uso de los símbolos. Estoy mirando el decreto que dice: el presidente provisional de la Argentina, en ejercicio del poder legislativo, decreta, con fuerza de ley, declarar disueltos los partidos peronistas masculino y femenino en todo el territorio de la República, ordenarse a cargo de sus bienes. Bueno, continúa, es bastante extenso el decreto. Esto era una especie de campaña moralizadora, ¿verdad? Sí, moralizadora, y para moralizar había que investigar con bastante virulencia a todos los ciudadanos que de alguna manera participaron del régimen, como le llamaban ellos. Por ejemplo, varias personas sufrieron en Neuquén detención. Estoy mirando dentro de los que fueron intendentes, lo tenemos a Amado Zapac, intendente de Zapala. Son varios, hay muchos que fueron parte de esa limpieza de adherentes al peronismo. Ya nombramos directores de escuela. Estoy mirando acá uno en particular, pero miro uno en particular que fue cesado por fanática. Ese es el término que utilizan en la justificación, no por adherir al régimen, como le llaman, sino por fanática del régimen. La maestra Nélida Álvarez de Del Pin. Sabe que hubo personas que se hicieron cargo, obviamente, dentro de esa gente que ellos buscaban para tratar de ocupar cargos, siempre buscaban gente que fueran intachables desde el punto de vista que nunca hayan tenido adhesión al gobierno anterior peronista. Tarea difícil en un lugar justamente, como usted mencionó, de alto nivel de peronismo. La Revolución Libertadora, y ahí sí podemos hacer un análisis en los 3-4 minutos que nos quedan, quedó asociada indisolublemente a la exclusión política mediante la proscripción del Partido Justicialista, de sus funcionarios, de sus exfuncionarios, de su líder. Se puso entre paréntesis la creación de nuevas provincias, algunas que ya estaban en proceso, como Neuquén. Se detuvo la provincialización de Neuquén porque, ¿qué pasaba? En un territorio tan peronizado, la tarea de desperonizar era una tarea ardua, la que le tocaba a este capitán de navío Hermelo, que asume la gobernación. Por eso dijeron, bueno, sí, vamos hacia la provincialización, pero primero vamos a desperonizar el Primero territorio. desperonizo, luego existo. Permítame que le haga dos pequeñas, así muy cortas, así usted puede cerrar con este análisis. Yo veo dos cosas. Primero, estas comisiones investigadoras avanzaron, metieron, pero en algún momento se frenaron. No se sabe muy bien por qué, y la sospecha, creo que compartida por varios, es que cuando dejaban de ser personas particulares, que habían tenido compromisos con empresas seguramente, o cuestiones así, cuando tocaron poderosos, dijeron, bueno, hasta acá se investiga, más de acá para acá no. Y lo otro es, qué difícil que es desperonizar, porque esto estamos hablando de hace varias décadas atrás y aún al día de hoy hay quienes prometen que su acción primaria va a ser la desperonización, e inclusive utilizando términos como aniquilar, extinguir y el peronismo para siempre. ¿Sabe que el objetivo de esta revolución, de acuerdo a distintas proclamas y distintos discursos que dieron, era recuperar el sistema de vida civilizada occidental? Fíjese, empezamos a
ver o escuchar términos que después fueron usados también hasta el cansancio. Por otras dictaduras, ¿no? El ser nacional. Dice, por ejemplo, en uno de los discursos que el sistema de vida civilizado occidental que forman parte de la tradición histórica argentina. Y por eso, por ejemplo, hablan en esa retórica, en ese discurso justificativo del golpe, hablan de, por ejemplo, de la primera tiranía, que se refieren a don Juan Manuel. A don Juan Manuel de Rosas. Y también, justamente para reafirmar esa retórica, empiezan a haber homenajes, entre otros, a la batalla de Caseros, actos oficiales a la batalla de Caseros, donde fue depuesto el tirano. Hay varios temas más que no nos da el tiempo para terminar, pero hubo varias maneras de autolegitimar este golpe, de autolegitimar este movimiento, entre comillas, revolucionario que denominaba al gobierno constitucional al que derrocaron el régimen depuesto. Nos vamos porque no nos queda más tiempo, ya nos van a echar, nos van a apagar la luz. Están levantando la silla, poniéndola arriba de la mesa. Nos vemos en el próximo sábado. Para jugar el juego cuando quieras, caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar, esperándote, costumbres argentinas de decir no. Otra vez la situación cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminando, caminándote, mi calle que quizá yo pueda cambiar. ¿Qué le parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, entonces, ¿no podríamos hablar más de ese tema? Tiene razón.
¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por la M550, la primera. Y por la 90.7 RDB.